A las muy buenas, domingueros, bienvenidos al Toro por los Cuernos. Pues hoy voy a hablar del esperpento de los indultos de Marbella, de la tarde inolvidable de Morante de la Puebla en Salamanca y de los victorinos de Madrid con salida a hombros de Borja Jiménez. Antes de comenzar con el programa de esta semana, no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna de nuestras ediciones. Y si quieres que YouTube te avise cuando publiquemos un programa, activa la campana. A las muy buenas, domingueros, bienvenidos al Toro por los Cuernos. Bueno, pues este segundo fin de semana de junio ha sido muy intenso. Ha pasado de todo, cosas muy buenas y también cosas muy malas. Y voy a empezar por lo malo. En Marbella se han indultado 3 novillotes en un mismo festejo, en un espectáculo absolutamente bochornoso y lamentable. Lo advertí hace mucho tiempo, cuidado con los indultos, que es la puerta abierta a la corrida sin muerte. Y en ello estamos, poquito a poco. Y luego además también los indultos son otro camino más para ir al descastamiento de las ganaderías, porque hay que tener en cuenta que los toros bravos, los toros fieros, los toros encastados nunca se indultan, porque con esos toros generalmente el torero lo pasa mal y generalmente el torero está mal. Se suele indultar ese toro colaborador, ese toro facilón, ese toro tontorrón, que es con el que el torero suele estar bien. Y ese toro facilón y tontorrón, pues luego va a ser padre de toros descastados. Por lo tanto, es evidente que se ha falseado completamente el espíritu del indulto. Cuando se propuso que los toros fueran indultados, el argumento que se dio es que era la forma de regenerar la cabaña brava, pues eligiendo sementales contrastados por el buen juego en la lidia. La realidad es muy distinta. La realidad es que esos toros que podrían ser buenos sementales son muertos en el ruedo, y lo que se aprueba pues es un montón de toros descastados que en realidad lo que hacen es pues aguar de bobería a las ganaderías, ¿no? Y luego además otra cosa, hace tiempo que el indulto se ha convertido en un auténtico desmadre que lo que hace es premiar al torero sin tener que entrar a matar. Entonces, digamos que el culmen del despiporre tuvo lugar el sábado en Marbella. Lo cierto es que me he negado a ver la corrida, y está a la disposición de todos los aficionados en Canal Sur, pero me he negado porque yo lo paso muy mal y sufro mucho viendo esos esperpentos. Por lo tanto, no he querido verlo, pero claro, muchísima gente me lo ha contado. Y, por ejemplo, me han contado que los 2 primeros indultos, de los 3 que se concedieron, los 2 primeros no los pidió el público, los dio el presidente porque quiso. Me han contado que a los toros se los dio un picotazo, y me han contado que aquello fue una auténtica vergüenza. En primer lugar, yo creo que con respecto a las presidencias, digamos que hay que dictar un artículo donde se establezcan una serie de incompatibilidades. Por supuesto, no pueden presidir ni políticos ni concejales. ¿Por qué? Porque los políticos y concejales nunca van a ser objetivos. Lo que quieren es no indisponerse con sus futuros votantes. Por lo tanto, evidentemente, los políticos no pueden presidir. Pero creo que tampoco pueden presidir quienes han sido toreros. ¿Por qué? Pues porque tienen una forma de ver el toreo muy poco objetiva y siempre arrimando el ascua a su sardina. De la misma manera, tampoco deben presidir ganaderos ni empresarios, aunque estén ya retirados. Es decir, el haber sido profesional del toreo, tanto como torero, como ganadero, como empresario o como apoderado, debe invalidar a la hora de presidir un festejo. Es decir, no deben presidir ni políticos ni profesionales. ¿Por qué? Porque tienen un montón de intereses que les impide ver las cosas con objetividad. Por lo tanto, habría que dictar un artículo donde se diga que es incompatible con ser presidente, pues todo lo que he dicho, políticos y profesionales, y que solo deben presidir aficionados con la debida competencia e información, ¿no? Eso por un lado.
Por supuesto, es un auténtico escarnio que se indulten toros que el público no pide. Esto ya es lo que nos faltaba. Hasta ahora, bueno, pues los indultos tenían lugar pues porque el público presionaba y aunque al aficionado no le gustaba que ese toro fuera indultado y aunque el presidente tenía claro que el toro no merecía el indulto, pues cedía a la presión de la mayoría de la plaza. Pero es que ahora ya ha tenido lugar el absurdo de que la gente no pedía el indulto y el presidente los indultó. Por supuesto, unos indultos absolutamente contrarios al espíritu de la norma, ¿no? Que lo que pretende fundamentalmente pues es preservar la raza brava e indultar a toros verdaderamente sobresalientes en los 3/3 de la lidia, ¿no? Por lo tanto, lo primero es poner en el palco a aficionados competentes y objetivos. Eso en primer lugar, ¿eh? Es absolutamente obligado, ¿eh? Y luego además el indulto hay que regularlo, porque lo que sucede es que muchas veces cuando el presidente está en el palco pues no tiene unos mecanismos normativos para impedir el indulto o unos mecanismos claros. Y desde luego quien ha estado presidiendo sabe perfectamente que la situación más comprometida y la situación de mayor presión es precisamente cuando la gente pide un indulto. Entonces, eso hay que regularlo de un modo más claro y de un modo más preciso. Entonces, yo lo que haría es modificar el artículo de los indultos diciendo: cuando se pide el indulto o cuando se concede un indulto no habrá orejas, porque no se ha culminado la lidia, porque no ha habido suerte de matar. Siempre que hay indulto no hay orejas. De esta manera evitaremos que los toreros provoquen los indultos, porque ahora los provocan con muchísima frecuencia para obtener un bonito triunfo sin verse afectados por la espada. Es decir, como no tengo que matar, pues tengo las orejas seguras, mientras que si tuviera que matar a lo mejor las pierdo por el mal uso del estoque. Por lo tanto, muchos indultos los provoca el torero para cortar las orejas sin matar. Bueno, pues para evitar eso tiene que quedar claro que si hay indulto no hay orejas. Y en segundo lugar, siempre cuando se indulta un toro aflora la misma discusión. Y es que sí, se vio que el toro era muy bueno para el torero en la muleta, pero en el caballo le anda un picotazo, al toro no se le ha visto. Entonces, la forma de atajarlo es volver a meter el caballo. Volver a meter el caballo y que el toro tome los puyazos en condiciones que no tomó. Así saldremos de dudas, porque además el reglamento dice que solo se debe indultar a un toro excepcional en los 3/3 de la lidia, y la auténtica realidad es que se está indultando normalmente a toros que no tienen nada de sobresaliente en el primer tercio, pues se vuelve a meter el caballo y así vemos cómo es el toro en todos los tercios. Y además otra cosa, así se evitará que provoquen el indulto los allegados y los amigos del ganadero, porque claro, si se mete el caballo, pues podemos ver a ese toro hacer el ridículo en el último momento. Por lo tanto, desde el momento en que no haya orejas cuando hay indultos y desde el momento en que haya que volver a meter el caballo para dar los 3 puyazos, en ese momento habremos sido capaces de embridar y encauzar el asunto del indulto, porque el indulto volverá a ser lo que siempre debió ser, una situación excepcional para un toro excepcional, no un premio para el torero, porque ahora en realidad es un premio para el torero. Están la vuelta al ruedo, la oreja, las dos orejas y el rabo y el indulto. Pues para evitar eso, yo propondría esta nueva redacción del artículo de los indultos, porque esto hay que atajarlo. Primero, es una vergüenza que se escamotee la suerte suprema, la suerte de matar. Segundo, ya lo he dicho, es la forma en que poco a poco se va abriendo paso la corrida sin muerte. Tercero, el indulto tal y como ahora está planteado en realidad no premia la bravura ni busca grandes sementales, sino que premia la bobería y busca sementales colaboracionistas y mediocres. No puede ser, es uno de los graves problemas que tiene planteada la fiesta, el asunto de las indultitis. Por lo tanto, hay que arreglarlo de esta manera. Y nada más. Verdaderamente las noticias de Marbella me colmaron de indignación. Y ya eso de indultar toros sin que el público lo pida me pareció el colmo del surrealismo. No se puede consentir.
no se puede consentir. De la misma forma que tampoco se puede consentir que ya se ha hecho habitual entre nosotros que los toros estén casi siempre despuntados y todo el mundo mirando hacia otro lado. Es absolutamente intolerable. El toro tiene que luchar con todas sus armas, y tiene que estar íntegro, y desde luego en asuntos de integridad el aficionado no debe transigir, y hay que exhortar a las autoridades para que velen por la integridad del toro. Pero bueno, de eso hablaremos otro día por no hacer esto muy extenso. Y después de haber manifestado mi enfado por los sucesos lamentables de Marbella y después también de haber hecho mi propuesta, pues ahora voy a hablar de cosas mucho más agradables. El sábado hubo toros en Salamanca. Hacía muchísimos años que no había festejos en el mes de junio para conmemorar la festividad de San Juan de Sahagún, patrón de la ciudad. Bueno, pues el jueves hubo un festival o una clase magistral para celebrar los 40 años de vida de la Escuela de Tauromaquia Salamanca, donde se homenajeó al Viti, pero sin duda el plato fuerte era la corrida del sábado 14. Mano a mano entre Morante de la Puebla y Marco Pérez, y muy buena entrada. No estaba la plaza llena totalmente, pero había 9.000 personas. Y desde luego esto es un dato muy importante teniendo en cuenta lo carísimas que eran las entradas, ¿no? Para el mano a mano se habían previsto 2 toros del Puerto, 2 toros de Garcigrande y 2 toros de hermanos García Jiménez. Al final hubo 1 del Puerto, 1 de la Ventana, 2 de García Jiménez y 2 de Garcigrande. Toros a modo, toros muy cómodos, toros muy agradables. Con respecto a los toreros, bueno, pues Morante de la Puebla tuvo en primer lugar un toro de la Ventana del Puerto, que mansió en el caballo, pero que tenía mucha calidad, pero le duró muy poco. En cuanto le apretó un poco por abajo, pues el toro se rajó claramente. El inicio de faena fue muy bueno, pero el toro se rajó. Luego tuvo un toro de Matilla malo, y el manicomio llegó en el quinto de la tarde. Desde que se abrió de capa, Morante estuvo sembrado y fue una sucesión de aciertos y de instantes deslumbrantes que además tuvo como culminación un gran volapié, porque ahora Morante está matando muy bien los toros. El toro fue de Garcigrande, un toro francamente bueno, y Morante pues ya con el capote hizo cosas maravillosas. Hubo un quite con el capote vuelto por bajo, rematado con una media que fue verdaderamente maravilloso. Y luego la faena pues fue vista por mucha gente de pie. Tal fue la intensidad desde el primer muletazo. Empezó Morante de rodillas, pero dando ayudados por alto, que era un inicio muy de Joselito el Gallo. Hay muchas fotos de Joselito el Gallo en la Monumental de Sevilla empezando la faena así, de rodillas dando ayudados por alto. O sea, el principio fue ya verdaderamente tremendo. Y luego Morante, ya cuando se puso de pie, pues empezó a desgranar ese toreo que está haciendo durante esta temporada, totalmente abandonado y entregado a la embestida del toro. Podríamos decir que Morante siempre ha sido un gran torero, pero este año tiene un valor y una entrega como nunca se le había visto. Siempre ha tenido valor, y siempre ha tenido entrega, pero ahora ese valor y esa entrega raya en la inmolación. Ha perdido completamente el respeto a los toros y está entregado y asentado con toda clase de embestidas. Porque también hay que decir una cosa, y es que los grandes toros de las primeras ferias no le han tocado a Morante. Morante está haciendo una temporada histórica con toros muy normalitos. Quizá el mejor toro que se ha encontrado todo el año fue el otro día de Garcigrande, fue aquí en Salamanca. Pero con toros muy normales está rayando a unos niveles verdaderamente increíbles. Yo temo por él, porque se entrega de tal manera, está sentado de tal manera, se los pasa tan cerca de tal manera que un toro le puede hacer mucho daño como le tropiece. Los naturales fueron verdaderamente maravillosos,
con un ajuste y con una lentitud increíbles, y además rematando todos detrás de la cadera. Ya lo he dicho en alguna otra ocasión, pero hasta ahora los toreros que se ajustaban no eran toreros limpios, no eran toreros que tuvieran tersura. Normalmente eran toreros a los que los toros les enganchaban mucho la muleta, los toreros que se ajustaban, y normalmente los toreros que sí que eran tersos y que sí tenían limpieza, pues normalmente se ajustaban poco. Bueno, pues Morante tiene las dos cosas. Y luego además es que una cosa que llama muchísimo la atención, pero ya desde que se abre de capa, es que deja llegar a los toros prácticamente al pecho, y en un último momento les cambia la trayectoria y les pega el lance o les pega el muletazo, y no les pierde un paso. Todo tiene una enorme intensidad porque todo se hace en un palmo de terreno. Fue un faenón verdaderamente magnífico, y ya la culminación fue unas chicuelinas con la muleta como final, que es un muletazo que hacía muchísimos años que no se veía. Yo creo que el último que lo dio habitualmente en ruedos españoles fue Antonio Bienvenida, pero lo hacía de otra manera, no ajustándose tanto. Pero es que Morante, en cualquier suerte, por accesoria que sea, cuando él la interpreta, pues se vuelve una suerte principal y hay un ajuste y una profundidad enormes. Y aquí también sucedió. La Riverina, la llamaban así por Fermín Rivera, un torero mexicano de los años 40, pues en manos de Morante fue pues una auténtica maravilla. Me estoy acordando ahora, por ejemplo, también de aquel quite en Sevilla el día del rabo, ¿no? Un quite portafalleras, que normalmente es un quite que en manos de otros toreros lo único que hace es levantar polvo, y el arte y la cadencia que imprimió Morante en ese quite pues fue verdaderamente sobrenatural. Es decir, todo lo que toca Morante lo convierte en una obra de arte. Y cómo está matando, porque además le dio un volapí impecable. Por lo tanto, pues rabo al canto. Rabo porque la lidia fue total, le cuajó con el capote, le cuajó con la muleta y le mató de una gran estocada. Y desde luego no se puede torear mejor. Lo de este año de Morante es totalmente milagroso, y desde luego yo, si pudiera, lo que haría es ir a verle todas las corridas, porque desde luego lo de Morante tiene una dimensión verdaderamente increíble. Creo de verdad que nadie ha toreado como él, con tanta profundidad, con tanta despaciosidad y con tanto ajuste, y además con ese arte que Dios le ha dado. Se agotan los adjetivos calificativos para comentar sus faenas, porque es que son auténticas maravillas, donde no hay altibajos, donde todo es de una intensidad enorme desde el primer muletazo, donde todo está presidido por la mayor de las cadencias, por el mayor de los ajustes y por el mayor de los artes. Desde luego, de los toreros del palo artístico, ninguno ha sido como Morante de la Puebla. Se agotan los adjetivos. Y bueno, pues toreó mano a mano con Marco Pérez en su segunda corrida de toros como matador. Bueno, pues Marco tuvo en primer lugar uno de Garcigrande que no tuvo demasiada calidad, y luego le tocó uno del Puerto que, sin humillar del todo, sí que tuvo mucha nobleza. Fue una faena muy entusiasta, muy encima del toro, malograda por la espada. Si le mata bien, a lo mejor le corta las dos orejas. Y luego salió el sexto. El sexto mereció la vuelta al ruedo. Fue un toro de hermanos García Jiménez de una calidad extraordinaria. Dieron la vuelta al ruedo al quinto, el toro de Garcigrande, al que cortó el rabo Morante, pero para mí el sexto tuvo todavía más calidad. Marco brilló mucho con el capote, con ese toro, porque le hizo un quite de oro, el que creó José Ortiz, el mexicano José Ortiz en los años 20, le hizo un quite de oro que le salió muy bonito. Y la faena, empezó bien. Creo que está mejorando de concepto Marco. Antes metía mucho los riñones y desplazaba mucho a los toros. Ahora está bajando más la mano, los engancha más delante, no los desplaza tanto y se los pasa más cerca. Por lo tanto, bueno, pues empezó la faena bien, porque, como digo, está mejorando el concepto, y luego se montó encima en un gran arrimón. Esta vez le mató de estocada y le cortó las dos orejas. Marco tiene ante sí una papeleta, porque este verano le van a enfrentar a Morante, a Roca, a las demás figuras del toreo, que tienen mucha experiencia, que tienen muy buen oficio, que además son muy buenos, ¿no?
y va a tener que estar luchando todos los días con ello, y eso va a ser muy duro para él, pero verdaderamente tiene mucha raza, y lo vimos el sábado. Después de la obra de arte de Morante y del rabo de Morante, no se vino abajo y el tío salió a pelear, salió a triunfar y lo terminó consiguiendo. Es muy joven, le falta mucho por aprender, y va a tener que aprender delante y compitiendo con las figuras, que es muy duro, pero tiene mucha casta, y la experiencia nos demuestra que cuando los toreros tienen casta y afición llegan mucho más lejos que cuando tienen buenas condiciones pero no tienen ni casta y afición, no se preocupan y no evolucionan, ¿no? Vamos a ver cómo evoluciona, ¿eh? Yo sé que quizá no tiene el talento innato que tenía Ponce a su edad, ni el poderío que tenía el Juli, pero tiene mucha raza y mucha afición. Y esa raza y esa afición está demostrado que llevan lejos. Un caso paradigmático en este sentido es el de Espartaco. Un torero que al principio estaba muy poco dotado, pero como tenía ese amor propio y esa afición, acabó aprendiendo y acabó mandando en el toreo. Y mandando en el toreo donde había muchísimas figuras importantes. Vamos a ver cómo evoluciona. Pero el otro día verdaderamente se vino arriba y le cortó las orejas. Y en un momento de éxtasis absoluto, la Juventud Taurina de Salamanca quiso llevar a Morante a hombros al hotel, pero la policía lo impidió. Bueno, pues hubiera sido bonito, ¿eh? Y desde luego el frenesí con el que la policía evitó la llevada a hombros de Morante al hotel, pues también se lo pido cuando los antitaurinos nos insultan, que sean igual de expeditivos, cuando los antitaurinos nos insultan y se propasan, resulta que los policías les están protegiendo para que nos puedan insultar a gusto. Pues les pediría la misma contundencia que tuvieron con algunos chavales de Juventud Taurina, que solo querían sacar a su torero a hombros y llevarle de esta manera al hotel. Y yo creo que el éxito de la corrida pues tiene que crear un precedente para que todos los años haya toros en Salamanca en torno a la fecha de San Juan de Sagún. Y el domingo nos fuimos a Madrid a ver la corrida de Victorino, lleno de no hay billetes, corrida in memoriam de Victorino Martín Andrés, y una corrida que tuvo un final verdaderamente explosivo. Salió un toro que se llamó Mil Hijas, que aparte de estar muy bien presentado, fue un toro muy bravo, y que luego en la muleta fue verdaderamente excepcional. Lo tuvo todo. Tuvo clase, pero también tuvo raza y también tuvo empuje. Un toro verdaderamente extraordinario. Y se encontró con él Borja Jiménez. Borja, lo primero que hay que cantar de Borja es la entrega, porque salió decidido a todo desde el principio, muy asentado, completamente entregado a la embestida, con los pies enterrados en la arena, verdaderamente fue a darlo todo desde el primer muletazo. Una faena sin probaturas, que empezó directamente por naturales, y creo que eso es muy interesante, porque yo creo que un error que cometen muchos toreros cuando se enfrentan a Victorinos o Adolfos es que les empiezan las faenas probándoles mucho, muchos muletazos de probatura, y esto no es nada bueno, porque estos toros necesitan el mando desde el primer momento para romper, y estos muletazos a media altura lo único que hacen es frenarles y espabilarles. Y además otra cosa, si la lidia ha estado bien hecha, cuando el matador coge la muleta tiene que tener perfectamente visto al toro. Por tanto, Borja lo primero que hizo fue ponerse a torear, sin probaturas ni nada. Y le pegó una primera serie con la mano izquierda que puso al público de pie, y ya a partir de ahí pues la faena se vivió en medio del frenesí. Un toro muy bravo, con el que es muy difícil estar a la altura y que es muy fácil que te desborde. Y Borja estuvo a la altura del toro.
Y luego además Borja en la lidia de los victorinos supone un antes y un después, porque había toda una teoría muy consolidada de cómo torear a un victorino, que era pues llevándole muy en línea, porque se decía que ellos espontáneamente se meten dentro y por lo tanto hay que llevarle en línea y no molestarle, mientras que Borja está empeñado siempre en la línea curva, está empeñado en la circunferencia. Y entonces Borja, aunque sea un victorino, intenta rematar detrás de la cadera. Y eso da muchísima emoción, claro, porque tiene al toro encima siempre. Pero hay que tener mucho valor para un toro de estos echártele detrás de la cadera, ¿eh? Y Borja lo hizo. Quizá otro torero lo que hubiera hecho sobre todo es abrir y llevarle en línea recta. Mientras que Borja hizo todo lo contrario, buscar la línea curva desde el primer muletazo. Llevando en línea recta, pues a lo mejor hubiera estado más cómodo y hubiera podido dar más muletazos en cada serie, pero claro, aquello no hubiera tenido esa emoción. Fue una faena muy intensa, por cierto, también se echó la muleta a la mano derecha, donde el toro investió un poquito más recto. Por supuesto también las mejores fases de la faena fue con la mano izquierda y después de unos doblones dio una estocada un poquito tendida y un poquito desprendida y cortó dos orejas en medio del fervor general y sin una sola protesta. Fue un momento verdaderamente intenso. Es muy difícil poder con ese toro y es muy difícil estar a la altura de ese toro. Y Borja lo estuvo. Y además intentando el toreo más difícil, el rematado detrás de la cadera. Destacó también mucho, o llamó mucho la atención, el contraste entre la gran disposición de Borja y la escasa disposición de los otros dos matadores. Borja al sexto lo vio desde que se abrió de capa. Cuando le sacó a los medios ya vio que el toro humillaba muchísimo. Y desde luego él tenía visto al toro y empezó a torearlo sin probaturas en una faena de una enorme intensidad. Y otra cosita, como todos sabemos, muchas veces cuando se ven las imágenes en la tele, después de haberte emocionado en la plaza sufres una pequeña decepción. Cuando ves las imágenes en la pantalla, pues las imágenes de Borja son muy buenas, porque hay tanta entrega y tanto muletazo rematado por debajo de la pala del pitón y echándose el toro hacia adentro, que es muy emocionante. Bueno, al toro le dieron la vuelta al ruedo, también sin ningún voto en contra, porque todo el mundo tuvo claro que fue un toro de bandera. Fue un toro de bandera. Un toro de bandera que se encontró con un torero de mucha entrega, muy valiente y que tiene un concepto del toreo muy difícil y muy arriesgado. Fue muy bonito y muy emocionante y además me alegro mucho por Borja, porque es un torero que con todo lo que ha hecho se le tendría que dar más categoría en las ferias de la que se le está dando. Por cierto, es su tercera puerta grande en 2 años, que eso también es importante, y si no falla algún toro con la espada, habría alguna puerta grande más. Además de este Milijas, la corrida tuvo otros 2 toros que me gustaron mucho, que fue el lote de Emilio de Justo. El primero de Emilio de Justo, segundo de la tarde, fue un toro muy bravo, pero además muy encastado y muy exigente. Y luego el quinto de la tarde, para mí fue el toro más claro para el torero, porque tenía mucha calidad, pero un poquito menos de empuje que el sexto, por lo tanto era más fácil para el torero. Un toro de mucha clase que desde luego estaba ofreciendo un triunfo en bandeja. Emilio tuvo un primero muy encastado y un segundo de gran clase, pero no se confió en ningún momento. Todo medios muletazos rematados por arriba. Le cortó una oreja al quinto porque dio una estocada muy buena. Y siempre dijeron los aficionados veteranos que una gran estocada es una oreja. Por lo tanto, yo no voy a poner en duda esa oreja por la estocada. Pero que quede claro que fue por la estocada, porque en ningún momento estuvo a la altura del toro. Y el tercer espada, el tercer espada o el espada del que no he hablado, en realidad fue quien abrió la terna, Paco Ureña. Tuvo un primero un poquito flojo de manos, pero que luego tuvo un gran pitón izquierdo. Y la verdad es que Paco Ureña tardó mucho en ver la excelencia del toro por el pitón izquierdo, y cuando se dio cuenta de la calidad del toro por ese pitón, pues verdaderamente no terminó de aprovecharlo. Y luego estuvo enfrente de un cuarto que fue un toro que no humilló mucho, pero tuvo mucha nobleza.
y también tardó mucho en darse cuenta de la nobleza del toro. Quizá el toro más deslucido de la corrida fue el tercero, porque este sí que tenía bastantes problemas de fuerza y entonces Borja no se decidió a bajarle la mano para que no se le cayera, y cuando le llevaba a media altura pues el toro pues embestía con complicación. Quizá fue el toro que menos me gustó, pero desde luego el sexto fue de bandera, lo tuvo todo, fue bravo, encastado, con clase. El quinto fue de una clase excepcional, el segundo fue muy encastado y el primero tuvo un gran pitón izquierdo. El cuarto fue soso, fue noble con la cara arriba, pero desde luego aportó poco a la corrida, y sin duda el peor fue el tercero. Pero vamos, el conjunto de la corrida muy bueno. Y luego, con respecto a la presentación, todos fueron muy serios de cara, todos muy corniveletos y muy astifinos, todos cinqueños, pero hubo una diferencia entre los tres primeros más terciados y los otros tres ya de más cuajo. Pero vamos, fue una corrida muy buena de Victorino. Bueno, a Victorino le sacaron a hombros y ha habido aficionados que les ha parecido un exceso. Bueno, yo no les quito la razón, puede que fuera un exceso. Lo que pasa es que la corrida fue de menos a más, y los dos toros últimos fueron dos toros importantísimos, uno en clase y otro en bravura, en casta y también en calidad. Y luego también, pues claro, era la corrida homenaje a su padre, ¿no? También fue el premio pues a una ganadería importantísima, sin duda la ganadería más importante de los últimos 60 años, y sin duda también la ganadería con mejor historial en la Plaza de Toros de Madrid. Y cuando digo la ganadería con mejor historial en la Plaza de Toros de Madrid, lo digo con total conocimiento de causa, incluso comparándolas con ganaderías míticas, como pueden ser la del Duque de Veragua, la de Miura. Victorino ha pulverizado todas las marcas en Madrid, es quien más ha lidiado con más éxito y más regularidad en el triunfo, y ya durante muchísimos años. Hay que tener en cuenta que Victorino aparece en la Plaza de Madrid en 1968, hace muchísimos años. En concreto hace 57 años. Por lo tanto, ha sido una ganadería importantísima, y yo creo que cuando sacaron a hombros a Victorino era el reconocimiento también a esa trayectoria, y también esos dos toros excelentes. ¿Que pudo ser exagerado? Sí. Porque a otros ganaderos, por una corrida así, pues no se les ha sacado a hombros. En todo caso, ha saludado el mayoral. Pero es evidente que no se puede escribir la historia de la Plaza de Toros de Madrid en los últimos 60 años sin hablar de la gran contribución de Victorino Martín. De Victorino Martín Andrés, que ha tenido la suerte de tener un digno heredero que mantiene la gloria de la ganadería en lo alto, ¿no? Y claro, ya tengo yo también que recordar mi propia trayectoria de aficionado. Ayer me decía mi mujer: ¿cómo te gustan los victorinos? Pues sí, es decir, quizá es la ganadería más importante que he visto en toda mi vida de aficionado. A ninguna la he visto tanta regularidad, tal cantidad de toros bravos, y ninguna me ha dado tantas emociones y tantas alegrías. Desde que era niño, desde que era niño. Joder, me acuerdo la primera que vi, una de Victorino que mataron, el cartel era espectacular: Paco Camino, El Viti y Miguel Márquez, en San Isidro del 77. Los lotes de Camino y El Viti fueron muy duros, muy tobilleros, pero el lote de Miguel Márquez fue muy bueno, y estuvo a punto de salir por la puerta grande, sin terminar de aprovechar los toros. Esa fue la primera que vi. Y la segunda, en San Isidro del año siguiente, la mataron Dámaso Gómez, Miguel Márquez y Ruiz Miguel. Dieron la vuelta al ruedo de un toro, y era la primera vez que Ruiz Miguel mataba a los victorinos, y cortó 3 orejas. Y ese día empezó la relación de Ruiz Miguel con los victorinos, que fue verdaderamente gloriosa y provechosa durante muchísimos años.
También me acuerdo de una en el 79, que nos fuimos todos a la calle en el cuarto de la tarde porque los 3 toreros estaban heridos en la enfermería. Estuve presente, por supuesto, en la corrida del siglo del año 82. Entonces los victorinos pues han sido unos toros que verdaderamente nos han llenado de alegrías. Y desde luego, pues creo que igual que la empresa de Madrid hace muchas tonterías, con galas estúpidas, con carteles, con gente que no viene a cuento, en fin, igual que muchas cosas no me gustan porque tienen una enorme tendencia al pijerío, mientras ignoran al aficionado sencillo, que es verdaderamente quien paga y quien le llena la plaza, igual que critico y censuro eso, me parece un gran acierto haber hecho una corrida homenaje a Victorino Martín Andrés, que sin duda ha sido un ganadero que ha entrado en la historia y que además su aportación ha sido fundamental. Porque en unos tiempos de toro muy descastado, en unos tiempos de toro muy mal presentado, pues él reivindicó el toro más auténtico y el toro verdaderamente que tuviera raza y que tuviera agresividad. En ese sentido fue muy positivo, y por lo tanto está muy bien recordarle. Y yo creo que ha sido un acierto dedicar una corrida a Victorino Martín Andrés, que por cierto era un tipo encantador y muy simpático. Yo, que era un chaval, siempre me trató muy bien cuando me acerqué a él. Yo le tengo una enorme simpatía. Tengo una enorme simpatía a Victorino Martín Andrés y un enorme respeto a Victorino Martín García, porque los toros que lidia son de una bravura verdaderamente impresionante. Quizá la diferencia entre padre e hijo, quizá el padre tenía un puntito más de viveza, el toro del padre, y el toro del hijo tiene un puntito más de clase, pero en cualquier caso la mejor ganadería de los últimos años. Por lo tanto, pues a mí me gustó mucho ver triunfar a Borja Jiménez con un victorino que pedía los papeles, y con el que estuvo con una entrega y una hondura verdaderamente encomiables, y me gustó ver mucho esa bravura de esos 2 últimos toros. Pero es que encima venía de lo del rabo de Morante, que también fue tremendo. O sea, yo no sé qué es lo mejor que ha hecho este año, porque es que nos da unas alegrías todos los días que en Sevilla le vimos el día de las largas que nos quedamos boquiabiertos, que eso fue verdaderamente maravilloso. En Jerez le vimos el día del rabo, que quizás ha sido la faena más larga y más extensa que ha hecho. Le vimos el día que le trataron con injusticia en Madrid después de una gran faena que no cortó las orejas. Y el otro día le vimos esta obra de arte llena de intensidad. Quizá no tan larga ni tan extensa la faena de Salamanca como la de Jerez, pero quizá todavía más profunda. Si puede ser, o no más profunda, quizá con un punto más de emoción, porque el toro embestía con un punto más de emoción que el de Álvaro Núñez. Lo de Morante es tremendo, lo de Morante es tremendo, siempre lo digo, Morante es el torero recopilatorio de la historia del toreo, tiene lo mejor de todos, y es verdaderamente maravilloso poder ir a verle todas las tardes. Y bueno, pues aquí termina esta edición de Al Toro por los Cuernos. Ahora pues llegan las ferias de los últimos días del mes de junio. Pienso ir a ver a Morante a Toledo, iré a verle a Zamora, supongo que a Burgos también, y bueno, pues de eso hablaremos en el próximo capítulo de Al Toro por los Cuernos. Y como siempre digo, muchas gracias por su fidelidad y no a los indultos. Por cierto, otra de las cosas maravillosas que tiene Morante de la Puebla es que es un gran detractor de los indultos. Mientras que el resto de los toreros actúan con un enorme oportunismo y en cuanto surge una voz en el tendido pidiendo el indulto, ellos empiezan a calentar los garbanzos y a marear la perdiz
para así indultar al toro y cortarle las orejas sin matar, Morante no. Morante entra a matar y le corta el rabo. Y con eso consigue muchas cosas. Consigue evitar que vaya al campo un toro que no se lo merece. Además, respeta la liturgia del toreo, concluyendo el rito matando al toro. Y además nos deleita con uno de esos volapiés perfectos que últimamente está instrumentando. Por tanto, lo dicho, no a los indultos y viva Morante de la Puebla.